diciendo de que nuevamente el examen va a estar habilitado todo el día jueves, todo el día viernes, todo el día sábado, para que si tienen problemas de energía, problemas de internet, problemas de lo que sea, no se preocupen que ahí va a estar su examen para que puedan tomarlo. Segunda cosa que deberíamos de decir es cómo va a ser el examen. El examen va a ser 3 preguntas. Las 3 preguntas van a ser abiertas. Cuando yo les hablo de una pregunta abierta, significa de que yo vengo y les pregunto, ¿qué son los derechos humanos? Y ustedes me tienen que contestar. ¿Cómo tienen que contestar esa pregunta? Siempre deben de usar, especialmente en mi clase, pero para todas las cosas profesionales, especialmente ustedes que son o van a ser colegas míos abogados, siempre tienen que usar la hoja como mínimo de reglas de redacción de la Real Academia Española. Por ende, esa también se las estoy poniendo en este momento en el chat. En otras palabras, recuérdense acerca de la regla de cada párrafo tiene que tener como mínimo 3 oraciones. Una introducción, bastantes que sean de cuerpo o una que sean de cuerpo y una que sea de conclusión. Recuerden, esa es la que más violan. Yo no sé por qué, pero los hondureños amamos escribir sin puntuación, no hay puntos. Entonces recuérdense de eso. Cuando yo hablo de oración no significa línea, una oración significa que va a haber una mayúscula y que va a haber un punto, una exclamación, un signo de interrogación, algo que le ponga final a esa oración. Tienen que haber 3 como mínimo en su párrafo. Entonces, eso es importante, que ustedes lo manejen, que lo sepan utilizar y que lo hagan en su examen. Entonces les recuerdo, 3 preguntas que son respuesta abierta, en donde ustedes van a poder expresar con lo que más quieran y como más puedan. Y en esas respuestas tienen que utilizar las reglas de redacción de la Real Academia Española. ¿Ok? Eso en cuanto al examen. El examen está bonito, se los digo en serio, porque justamente borré los que tenía anterior y me puse a redactar uno completamente nuevo y como que me gustó más este, está más bonito, como más intuitivo, diría yo. O sea, que maneja su intuición. Así que me gustó este nuevo que escribí hoy, hoy lo redacté. Entonces, tenemos eso para que ustedes puedan manejarlo. Lo que me queda por evacuar con ustedes de este parcial es justamente, perdón, el tema que tiene que ver con cómo inician estas cartas originales. Es decir, qué es lo que sucede con estas cartas originales. La primera pregunta que les tengo, que también es pregunta, y esta no es pregunta potencial, esa es una de las preguntas de examen. ¿Cuál es la diferencia entre que exista dentro de los tratados, dentro de las leyes, dentro de la misma Constitución, preámbulo y considerandos? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Qué creen ustedes? Ok, empecemos más fácil. ¿Qué es un preámbulo? Sí, abogado, buenas tardes. Para mí un preámbulo es la antesala de lo que va a suceder. ¿Y es importante el preámbulo? ¿Es importante que lo conozcamos o podemos obviarlo? No es importante porque automáticamente nos dice qué va a suceder. ¿Y eso es parte de la ley o eso es ajeno a la ley? Bueno, eso va dependiendo el país. ¿En serio? Sí, bueno, desde mi punto de vista, Dígame, aquí en Honduras, ¿los preámbulos son parte de la ley, sí o no? ¿Yo tengo que respetar lo que dice el preámbulo o no? aquí no, aquí la gran mayoría de las cosas se van por la tangente. Y
la gran mayoría de las cosas no se respetan, dice Juan, ni siquiera la Constitución. Abogada, el preámbulo como tal en sí no es vinculante jurídicamente, bueno, es lo que tengo entendido yo. Sin embargo, para cuestión de nutrición, eh, me parece que sí es necesario que nosotros como abogados lo tengamos por conocido o por conocimiento. Eh, Decía uno de los redactores del nuevo Código Penal que el Código Penal vigente no tenía preámbulo, sino que de entrada usted lo compra el texto y de entrada va al artículo 1. Entonces, porque decía él, el preámbulo en sí, para la norma, cita algunas cosas generales del derecho y que se van a aplicar en esa ley, pero en sí no es que el texto del preámbulo usted lo va a aplicar como argumento en algún momento de su vida como abogado. Eh, pero considero que sí, abogada, sería bueno que lo manejáramos, por decirlo así. Eh, Porque sí considero yo que no es lo mismo el considerando con el preámbulo. Pienso yo que son cosas diferentes, pero no sé por Muy tener un error. interesante lo que me dijo Denis, especialmente cuando me dijo que es ilustre, dijo de que nunca se aplicaba y que no, olvídese, yo lo aplico casi de diario, los preámbulos, especialmente en salas de negociación, así que no, es mentira, que no lo voy a usar. Yo los uso, se lo digo yo porque yo lo uso y soy abogada, así que sí se usa el preámbulo. Dígame, José. Buenas tardes, abogada y compañeros. Dice que el preámbulo dice una explicación o advertencia que se incluye antes de un discurso o de comienzo de un escrito acerca de lo que se va a tratar en el preámbulo de una ley. Entonces, sí, eso es algo de la ley de Honduras, eso lo aplica la ley de nosotros, los preámbulos. Ok, miren No, algo pero bien. es que lo que yo quería decir, abogada, no sé si fue que me di a entender más. Supongo que comenzamos a aplicar la norma desde el artículo 1, considero yo. No sé si estoy, bueno, vuelvo y le repito que bueno que me saque de ese error, porque eh, supongo yo que el preámbulo lo llamaríamos como introducción. Y lo que le quería decir del abogado que me dio clase de penal, casualmente abogada, es que me decía, hay cosas que en este nuevo Código Penal no vienen incluidas y que se manejan como que un abogado las tiene que saber, pues. Cosa, decía él, que en el Código Penal viejo sí estaban en esas primeras páginas, y mencionaba él que eran como 20 y tantas páginas, eh, algunas cosas como conceptos, y que él decía, por ejemplo, hablaba de lo que significaba un tercio, por ejemplo, hablándolo en términos de penas y cosas así. Todo eso viene en el preámbulo o en la introducción de esa norma, y que por eso le decía yo, como abogados es necesario manejarlo, aunque de cierta manera en una parte dispositiva no diríamos preámbulo del Código Penal dice esto y esto y esto. Está buena la clase. Se lo estoy diciendo de que está interesante, porque obviamente yo que he estado dentro de la sala de lo constitucional aquí en Honduras y yo que he trabajado ante el nivel de la OEA y de la ONU, sí hacemos eso con el preámbulo. Sí lo citamos, sí lo aplicamos, sí lo ponemos adentro de las leyes, sí lo ponemos dentro de las sentencias. Entonces, sí, sí se usa el preámbulo. Esta es una teoría española, se lo digo en serio. Es teoría española el hecho de que algo no tenga preámbulo y es bastante nuevo. Esto es como, diría yo, la era de la generación X, porque ellos son los que han estado redactando y redactando y haciendo desastres con las leyes, porque eso es lo que hacen, un desastre. Que tienen ciertas cosas que sí son muy valederas y que la mayoría no son originales de España, es cierto, pero que ellos no los han venido a enseñar, tal vez también es cierto. Pero no, el preámbulo sí es parte de la ley, sí es algo que podemos aplicar
Y además de eso es algo que nosotros podemos citar tanto en el escrito de interposición de alguna demanda como parte de su argumentación oral, como parte de una reforma o de una adición que se le dé a una ley, como parte de una justificación para derogar una ley. O sea que sí, esto es importante. ¿Qué es lo que hace el preámbulo? Esto yo se lo digo en serio, yo juraba que ustedes sabrían esta parte, pero el preámbulo hace tres cosas. Nos dice el propósito de esa ley, o sea, ¿por qué es que esa ley se va a dar o no se va a dar algo, o no sé, nos explica cuál es el propósito. Lo segundo que hace el preámbulo es que nos dice cuál es el alcance de la ley. O sea, esto va a ser de cuestiones penales, esto va a ser de cuestiones penales para menores de edad, esto va a ser cuestiones, no sé, penales para aquellos que tengan mayoría de o tercera edad. ¿Por qué les menciono eso? Porque pueden existir reglamentos que sean específicos a ellos, ¿sí? Entonces, nos dice cuál es el alcance. Y lo tercero que nos dice es cuál es la justificación. Y cuando yo les digo esas tres palabras, allá en Introducción al Estudio del Derecho, o tal vez en uno de los civiles, en Civil 1, alguien les ha de haber mencionado algo muy importante. Propósito, alcance y justificación de una ley. ¿Cómo le podemos llamar a eso en una frase? El propósito, el alcance y la justificación de una ley. Una frase bien especial que usamos los abogados. Esas tres cosas son el espíritu de la ley. Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley, sí creo que en Introducción del Derecho nos enseñaron eso sobre la teoría teleológica también, que es como la finalidad, abogada, es el objeto en sí que persigue la ley. ¿De dónde sale el espíritu de la ley? Cuéntenme. Yo puedo seguir hablando, pero si alguien más quiere. Kenia le acaba de ayudar ahí, Denis. Kenia dice que sale del legislador. Sí, es ese espíritu de la ley. Yo a veces lo quiero llevar un poquito más allá y decirles, ese espíritu de la ley usualmente lo redacta alguien, no necesariamente todo el Congreso, no necesariamente todos los negociadores, pero alguien lo redacta, ¿sí? Ese espíritu de la ley queda plasmado y dentro de ese espíritu de la ley, yo lo que tengo es qué es lo que nosotros hemos acordado, que es lo que nosotros como legisladores queremos dejar plasmado. Eso también es sujeto de votación. Ya sé que un montón de ustedes me van a decir, no, abogada, pero aquí se dispensan los debates y solo levanta la mano cualquier disparatado. Sí, es cierto, pero al final del día ellos tuvieron que levantar la mano, ¿ok? Ellos tuvieron que hacer esa votación, así como la que vamos a hacer este domingo, que me van a decir un montón de ustedes, ahí van a ir un montón de burros en plancha, van a votar y no sé qué. Y entonces les digo yo, sí, es cierto. Hay gente que no analiza su voto, que no lee, que no ve qué es lo que propone cada candidato, es cierto. Entonces el espíritu de la ley... Abogada. Dígame, Denis. Sí, claro, el espíritu de la ley nace en el legislador, como decía la compañera, de lógico porque él es el que la redacta, pero debería ser, abogada, la transfusión de sentir o de necesidad del pueblo. Vaya, yo me recuerdo cuando se aprobó, bueno, usted lo acaba de decir ahorita, el voto así, en línea, ¿verdad? De que usted puede marcar, por ejemplo, en Olancho son 7 diputados, entonces usted puede marcar de la casilla 1 a la 7 de una sola raya. Yo se lo digo sinceramente, ese no era el espíritu del pueblo, era el espíritu de intereses de X persona o de X institución política que quería a toda costa obtener mayoría legislativa. Entonces, pienso, abogada, que si bien es cierto, nace a través de un proyecto de ley, una iniciativa de ley de un legislador, detrás de él debería estar el respaldo de, no sé, tantas miles, cientos de miles de personas, independientemente del interés al que vaya dirigida la. Interesante lo que nos dice Denis. Muchas cosas que debemos de desglosar de eso. Primero que todo, acuérdese,
No es la voluntad del pueblo, es la voluntad de la población. Especialmente aquí en Honduras, que le decimos adiós, ¿verdad?, a los militares cuando se trata de elegir a quienes van a ser sus representantes. Muy interesante eso. Número 2, que si nosotros deberíamos de tener algún tipo de respaldo cuando hacemos ese espíritu de la ley, sí, ese respaldo se llama su voto. ¿Quién lo mandó a usted a ir y votar por esos ilustres que hicieron que el voto en plancha fuera verdadero? Y porque dentro de estas mismas elecciones no hemos escuchado a ninguno que diga yo quiero quitar el voto en plancha. Yo por lo menos no he escuchado a ninguno de los diputados que van ahorita. No, hombre, más bien ahí hay un montón de lugares, aquí un montón de champitas que veo yo en cualquier lugar, aquí en Valle de Ángeles, ustedes no tienen idea cuántas hay, que está literalmente el de libre y al lado está el cachureco, literal. Amiguitos, ustedes son los que se pelean y se matan, les digo yo, al resto de la gente, porque estos dos están ahí, mire, uno al ladito del otro, están abajo de una tienda de campaña y están dando unas papeletas ya prellenadas y le dice, mire, ve, tiene que votar por todos los de Xiomara, tiene que votar por todos los de Oliva, tiene que votar por todos los de Papi a la Orden, así se ponen. Les digo yo, ajá, ¿y si yo no quiero votar por todos así? ¿Qué onda? Me dice, no, es que lo importante es que llegue toda la... Y yo quedo así como, no, lo importante es conocer las propuestas de cada uno de esos candidatos. Lo importante es saber qué es lo que cada uno de ellos va a hacer. Pero yo no los escucho que anden diciendo, voy a reformar la ley electoral para... Eso yo no lo he escuchado, de ninguno. Algunos de ellos dicen, no vote en plancha, pero no están diciendo que van a reformar eso de votar en plancha. Solo dicen que no lo haga, porque a ellos les conviene que lo haga al final del día, que usted vote por todos los de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, que es lo que a mí hace que yo tenga ese nivel de representación en donde yo puedo representar a X número de personas. Pues eso lo que me lo da es el voto de esas personas. Ese es el respaldo que yo tengo. Pero lo importante de saber acerca del espíritu de la ley es que son 3 cosas. Es el propósito, el alcance y la justificación de por qué se está dando una ley. Y eso yo lo encuentro en el preámbulo, ¿sí? Es más, se los voy a poner aquí en el chat para que no digan que no entendieron. Vamos a poner aquí, espíritu de la ley. Y luego vamos a poner aquí cuáles son los 3 elementos. Y los 3 elementos son el propósito. Luego tenemos el alcance y por último tenemos la justificación. Esas son las 3 cosas que nosotros vemos adentro de un preámbulo, que es el espíritu de la ley, que sí es utilizado tanto por los litigantes como por los negociadores, como por los que redactan las leyes, que no siempre son los diputados. Ellos votan sobre la ley. Ellos aceptan la ley, pero ellos no son los que la redactan muchas veces. Entonces tenemos el que redacta la ley, tenemos el que aplica la ley, ¿sí? Tenemos el que litiga, que es el representante procesal, ¿sí? El que está en el ejercicio prosecución. Wow, ya se me fue la palabra. El que está en el ejercicio de hacer la prosecución de los casos, ¿sí? El representante procesal. Él lo puede utilizar adentro de sus escritos. Claro que lo puede utilizar adentro de sus escritos. Puede justificar la acción adentro de ese preámbulo. Claro que la puede justificar. Entonces, sí, el preámbulo es parte de la ley y además de que es parte de la ley, nos está diciendo cuál es el propósito, cuál es el alcance y cuál es la justificación de esa ley. Entonces, bien importante que nosotros sepamos lo del preámbulo. Y ya una vez que nosotros sabemos lo que es el preámbulo, ¿qué son entonces los considerandos? ¿Qué será eso? Los motivos o las razones de la ley, los considerando, o sea, como algún tipo de reflexión o algo así. La razón por la que se hace la ley, o sea, explican, exponen y lo que se tomó, que sirve de apoyo para fomentar la ley. Es un precepto.
Ok, miren qué Abogada, interesante lo que me están... es Dígame. como un fundamento. Esa como es la el palabra. fundamento en que se Marvin, basa. gracias. Esa es la palabra legal que estamos buscando, que estaban circulando sus otras compañeras ahí. La palabra legal que estábamos buscando era la palabra fundamento. El considerando es el fundamento. En otras palabras, cuando yo hablo de un considerando, yo estoy hablando de un fundamento legal. Bien, miren qué interesante. Y cuando yo hablo de los fundamentos legales, y se van a tener que recordar de su clase de introducción al estudio del derecho, creo yo, nuevamente, en qué se puede fundamentar una ley. ¿En qué fundamentamos una ley? Cuando yo les digo que los clientes son especiales, están viendo, saben de que estoy en clase, es emergencia. Bueno, cuando estamos hablando de los considerandos, estamos hablando de los fundamentos que va a tener esa ley. Y quiero que se acuerden de sus clases de derecho de introducción. ¿En qué puedo fundamentarme yo? Cuéntenme. Me imagino. Fundamento, abogada, como para qué. Es que, disculpe, me desconectó el internet. Ok, acuérdese. Ok, hagamos una recapitulación. Al acontecimiento que está pasando, abogada. Ok, quiero que se enfoquen en cuando yo estoy hablando de una ley, ¿en qué se puede basar esa ley? ¿Cuál puede ser mi base? ¿En qué me puedo fundamentar? La situación social, abogada. Sí, puede ser, pero hay cosas mucho más importantes dentro de la jerarquía. La Constitución, los tratados, es correcto, los derechos, es decir, la Constitución, los tratados, los códigos, las leyes, los reglamentos, la doctrina, la ciencia. ¿Se acuerdan de esa? ¿En qué se puede fundar? Cuando estudiaron Costumbre. la costumbre, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese fundamento, en esos considerandos, yo lo que tengo que encontrar es eso. ¿En qué se está basando? Eso es lo que tiene que contestar el considerando. Entonces, sabiendo ya que el preámbulo es el espíritu de la ley, y sí se aplica, y que el considerando es el fundamento de esa ley, usando el término ley en términos macros, vamos a ver qué es lo que nos dice tanto el preámbulo como los considerandos de estos dos tratados que hemos estado discutiendo. Vamos a empezar con decir de que existen diferencias primarias. La primera diferencia que existe es que obviamente tienen títulos distintos. El Tratado de la ONU se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que el Tratado de la OEA se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Entonces, esa es una clara diferencia entre los dos, especialmente... Búsqueme los paquetes de la zona sur. La zona sur dice... Perdone. Justamente porque uno de ellos nos menciona que ya van a existir
deberes, ¿sí? Si vieron ese último videíto, que yo sé que sí, porque ustedes han sido muy diligentes en esta clase, entonces van a darse cuenta de que la OEA nos menciona deberes que nosotros tenemos que seguir. La Declaración Americana se da en Bogotá, Colombia, en abril de 1948. En la Declaración Universal de Derechos Humanos no encontramos considerandos, o sea que no tienen ese aparte. Fue en París, Francia, que se dio en diciembre de 1948. Entonces, miren qué interesante que la OEA fue el primero en hacer esta declaración de los derechos y deberes del hombre, mientras que la Carta Constitutiva de la ONU se da hasta en diciembre, meses después, ¿sí? Entonces, muy importante que sepamos eso. La Carta Constitutiva de la OEA sí tiene considerandos. En otras palabras, ella sí tiene fundamentos que utilizó para crear esta declaración. Lo primero que nos dice es que esto es posible por los pueblos americanos. Y nuevamente les hago hincapié, recordar quiénes son los pueblos americanos, número 1, y número 2, recordar que estamos en el momento de la post-Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cuando ellos están hablando de los pueblos, tienen ustedes que recordarse que pueblo significa todos los elementos humanos que estén entrenados y dispuestos a defender la República por medio del uso de las armas. Y si se fijan, ese es el primer considerando que tiene la OEA. O sea que esto a veces causa algún tipo de confusión debido a que la mayoría de la gente dice, abogada, pero es que nosotros sentimos que a veces son justamente las Fuerzas Armadas los que más violan los derechos humanos. Y lo que tenemos que recordar, y se los recordamos justamente a los miembros del orden público, ya sea Fuerzas Armadas, ya sea policía, inclusive en ciertos países involucran también dentro de estas fuerzas a los bomberos, ¿sí? Los que luchan en contra de los incendios. Los que tenemos que recordarle a ellos es que ellos son los que hacen posibles que existan los derechos humanos. O sea que sin ellos no existirían los derechos humanos. Miren qué interesante esa perspectiva, que nosotros realmente tenemos que cambiar ese chip. Ellos son los responsables de que existan. Y como ellos son responsables de que existan, ellos son los primeros que tendrían que defenderla. La segunda cosa que cita es que la finalidad de cada uno de los estados que está siendo reconocido por la OEA es que se protejan los derechos del hombre. En otras palabras, aquí nos están diciendo que no solo son ellos por medio de las Fuerzas Armadas, de la policía y de ciertos países, los bomberos, los responsables de que existan, sino que el Estado, todo el Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, tienen la finalidad de proteger estos derechos. Muy interesante. Y quiero que se fijen que tal como dice en el título, aquí también le vuelve a decir del hombre. Obviamente las feministas se arrechan porque ahí dice el hombre y dice, no, debería decir mujer y hombre. Y les digo yo, es que ustedes están más perdidas que el hijo de Limber, porque desde que nosotros hablamos del tiempo de los griegos y romanos, decimos erga omnes. ¿Quién me quiere decir lo que significa erga omnes? ¿Qué significa esa expresión? ¿O la han escuchado antes? ¿Han escuchado antes la expresión erga omnes? Vamos a ponérselas en el chat entonces, porque no quiero que se queden con la duda. Erga omnes, dígame. ¿Qué me quiere Se decir? hace referencia, creo, si no me equivoco, a que, o se refiere a un grupo en general, o no me recuerdo, pero hace referencia como que abarca a todos, hombres, mujeres y niños, creo, si no me equivoco. Ajá. Frente a todos, creo. Pero, ¿qué significa erga omnes? O sea, esas palabras de manera específica, ¿qué es lo que significa erga omnes? Erga es todos. Omnes es hombres. Literal, muchachos. Erga es todos. Omnes es hombres. Y cuando hablamos de erga omnes, significa, que es una frase en latín,
tiene sus orígenes desde el tiempo de los griegos y los romanos. Tiene una base fundamental, o mejor dicho, los derechos internacionales tienen una base fundamental en esa expresión de erga omnes, y lo que significa es no solo frente a todos, que es lo que les dijo Lucía, si no me equivoco fue Lucía la que lo dijo, sino que tal como dijo Denis, significa que se aplica o que es con respecto a todos. O sea que omnes no significa todos ustedes, omnes significa hombres, porque nosotros en el español, y quiero que, es que nuestro idioma es tan precioso y nosotros mismos no lo cuidamos. Nosotros en el español, cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de todas las personas y todos los seres que pueden estar clasificados como parte de el género humano. Esos son los hombres. O sea, yo soy parte de los hombres, porque yo justamente soy de el género Homos, de la especie Sapiens, de la subespecie Sapiens. O sea que aquí no es que nos están diciendo que las mujeres no somos parte de esto, ni tampoco están diciendo que las mujeres no tenemos esos derechos y esos deberes. Aquí está diciendo que es ante todos y para todos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ante todos y para todos, ¿ok? Esto lo que nos está diciendo es que es erga omnes, y nos está diciendo que el Estado es el que tiene que proteger esos derechos. Él es el responsable de proteger esos derechos. Lo siguiente que nos dice es que los derechos del hombre tienen su fundamento en los atributos de la persona humana. Y ahí nuevamente nos hace esa aclaración de persona. Y la razón por la cual nos habla de la persona es porque somos los que nos portamos bien y somos los que tenemos la cabeza realmente funcional. Si usted es un psicópata, si usted es un cleptómano, pues su mente no está bien, tiene problemas mentales. Eso no significa de que usted no sea ser humano, eso no significa de que nosotros no deberemos de hacer cosas para apoyarlo, para protegerlo, sino que eso significa de que usted ni siquiera sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, estos derechos del hombre, derechos humanos, derechos de todos, se basan en las actuaciones, en los atributos de aquel que sabe lo que es bueno y aquel que sabe lo que es malo. Y de, además de saberlo, pues se trata de comportar en el ámbito del bien. Nosotros no vamos a ser perfectos. Una de las características muy especiales del ser humano es que no somos perfectos, pero lo que sí podemos ser es personas perfectibles, es decir, querer alcanzar esa perfección. Nunca la vamos a alcanzar, pero podemos tratar. Y eso es justamente parte de los, hola, Nahum, que iba a una reunión, no se preocupe. Una de esas cosas que nosotros podemos hacer es tratar de alcanzar esa perfección. Y cuando nosotros tratamos de alcanzar esa perfección, tratamos de evitar el mal. Y eso es parte de la naturaleza del humano. Ese es parte de nuestros atributos. Entonces, esta Declaración Americana nos recuerda que estos derechos son basados en los atributos de una persona, del que se ha portado bien, ¿sí? Y nos recalca, y por eso es que les digo yo, siempre fíjense bien que viene después de la palabra persona, porque aquí nos dice persona humana de manera muy específica. Persona humana, o sea que aquí no nos está diciendo de la persona que no tiene esa característica de humanidad. Las personas jurídicas, las ONGs, los estados, todo lo que tenga que ver con las sociedades mercantiles, de esos no es de los que estamos hablando de la persona humana. Y el tercer considerando nos dice que la importancia de crear las circunstancias que permitan el progreso tienen que estar basadas en tres cosas. Primero, en un progreso espiritual. Es decir, que yo tengo que tener esa riqueza espiritual dentro de mí. Para eso, yo puedo necesitar una cuestión religiosa. Eso puede ser lo que, en inglés hay una expresión que dice, lo que le da de comer a mi espíritu. Sí, es una expresión muy conocida. Pero justamente es una expresión que nace de la Iglesia Católica, en donde ellos dan de comer el cuerpo de Cristo.
¿sí? Entonces, usualmente uno de católico tiene ese hermoso sacramento, es un hermoso sacramento en donde cada vez que nosotros vamos a misa podemos compartir del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese sacramento se llama la confirmación. No, perdón, la comunión. Y la primera vez que lo tomamos es ese evento muy especial en la vida de cualquier católico. O sea que nosotros comemos el cuerpo de Cristo, de ahí es de donde sale esa expresión de comer, comida de mi espíritu. ¿Sí? Entonces, esa comida espiritual puede ser algo religioso, pero yo conozco muchas personas que no tienen nada que ver con la religión o que son lo que nosotros consideramos religiosos de cafetería, que solo es del diente al labio, o que fueron bautizados y después de eso se les olvidó todo lo que tiene que ver con su religión. Pero sienten ellos ese crecimiento espiritual de hacer obras de caridad, sienten un crecimiento espiritual de ayudar a sus vecinos, sienten crecimiento espiritual de poder ellos compartir con su familia. Sí, existen personas que se desviven por todos esos domingos en donde ellos pueden reunirse con sus seres y ahorita en tiempo de pandemia están sufriendo mucho porque no podemos hacerlo. Y eso dicen ellos, es que eso alimenta mi espíritu, eso hace que yo sea una persona feliz, una persona productiva, una persona que es positiva inclusive. Entonces pueden ser esas relaciones personales que usted tenga o puede ser esa relación comunitaria que usted tenga. Y luego tenemos personas como su catedrática que ama todo lo que tiene que ver con el arte, sinfónicas, orquestas, ballet, ópera. Yo soy feliz en esos ámbitos. Usted me mete una hora a estar viendo ballet y yo pareciera que me han revivido. Cuando estoy muy cansada, eso es lo que yo amo hacer. Me pongo a ver esas obras. Me encanta ir a los museos. Eso me renueva a mí bastante, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas puede ser lo que llena su espíritu o puede ser una combinación de todas. Entonces, ese crecimiento espiritual es necesario para que exista un progreso, dicen ellos. Puede ser que a usted lo que le guste sea leer, puede ser lo que a usted le guste sea escribir, puede ser lo que a usted le guste, no sé, alguna otra actividad, pintar usted mismo, hacer pinturas, hacer esculturas usted mismo. Aquí en Valle de Ángeles, esos que son especialistas en trabajar la madera, puede ser que eso sea su crecimiento espiritual. Entonces tenemos que tener ese enfoque y es el primero que es nombrado en estos considerandos, que tenemos que darle importancia a ese progreso. Lo segundo, dicen ellos, es que tenemos que tener un progreso y un crecimiento material. Y muchas personas dicen, ay, qué feo se oye eso. No, eso no se oye feo porque al final del día todo cuesta dinero. Ah, pero es que el gobierno me lo da de gratis. ¿Y de dónde saca dinero el gobierno? Es que ahí es donde yo muchas veces les digo, nada de gratis en la vida, porque todos los programas que tiene el gobierno sacan el dinero de algún lado. Si son países del primer mundo, de los impuestos de sus habitantes. Porque acuérdense que no solo los ciudadanos pagan impuestos, los habitantes pagan impuestos. Entonces, en los países del primer mundo, de ahí es de donde sacan los recursos, de sus propios habitantes, de los que viven allí. O sea que eso no es gratis. Nosotros que somos países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, así nos dicen a nosotros que somos esos países, número 1, ayudas extranjeras. Número 2, de los impuestos. O sea que tampoco es gratis. No es nada en esta vida es gratis. Entonces, ese crecimiento y ese progreso material es importante porque yo necesito comer, yo necesito agua, yo necesito salud, yo necesito ropa, yo necesito, una casa. No necesito una mansión, pero necesito algo que me proteja a mí de la lluvia, que me proteja de los elementos. Entonces, ese crecimiento espiritual inicial es importante, que me cubra mis necesidades básicas, pero también es importante que yo pueda crecer, que si yo tengo un trabajo y yo lo hago bien, empiece a ganar dinero, puedo ir expandiendo mis clientes, puedo ir expandiendo mi mundo, puedo ir teniendo mejor comida, puedo ir teniendo mejor alimento, mejor medicamentos, ¿sí? A veces ni siquiera necesidad de medicamento ya más, porque me puedo hacer una operación, porque me puedo hacer un implante, porque ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de ese progreso material, no solo estamos hablando de esa necesidad básica, sino que también estamos hablando de eso que ustedes mismos están haciendo al estudiar esta carrera. Ustedes mismos han decidido que
ustedes van a ser profesionales del derecho y que por medio del buen ejercicio, palabra clave, buen ejercicio de su profesión, ustedes van a poder adquirir cosas en su vida, darle una mejor educación a sus hijos, darle, no sé, una mejor casa, vivir en un mejor vecindario, poder participar inclusive en dar mayores donaciones a su iglesia o mayores donaciones a su comunidad. Pero ya eso es algo personal, ¿qué es lo que yo hago con esa riqueza natural, con esa riqueza material? Entonces, muy importante que también sepamos de que eso también es importante progresarlo, ese nivel adquisitivo que nosotros podemos tener. Una de las cosas que a mí muchas veces me preguntan que qué es lo que más falta me hace a mí de vivir en Estados Unidos. Y una de las cosas que yo les digo de mi vida, tanto en Estados Unidos como en Japón, es que yo sentía que mi salario realmente tenía poder de rendición. O sea, yo no pensaba 2 veces en decir, este fin de semana me voy con mis amigas a tal lugar. No era como que tenía que ahorrar meses para poder ir a hacer un viaje de fin de semana. ¿Sí? Ni hablarles de lo que yo miraba en mis impuestos. Yo cuando vivía en Nueva York, ese fue lo peor del todo, ¿verdad? Vámonos para Japón. Japón es bello, Denise. Japón, a mí me encantó vivir en Japón. Una de las cosas que yo sentía cuando yo vivía en Nueva York era el primer impacto que me dio, que fue que empecé a pagar 41% de mi salario en impuestos. ¿Están oyendo eso? Eso pagaba yo en impuestos, 41% de mi salario se iba en impuestos. Eso era grave para mí, la primera vez que yo lo vi casi me desmayo, pero ¿qué sucedía? Yo tenía seguridad, yo salía de trabajar muchas veces a las 2 y 3 de la mañana y yo podía caminar a mi casa sin ningún problema. Me metí, eso es algo que yo lo tengo muy vivo todavía en mi mente, salía de las 3 de la mañana de la ONU, caminaba una avenida, que son las largas en Nueva York, las avenidas son largas y las calles son cortas, caminaba una avenida y caminaba 2 calles, llegaba al metro, escuche bien, ¿ustedes montarían un bus a las 2 de la mañana? Yo creo que no, yo me montaba al metro, me iba del metro, hacía 2 paradas, porque a esa hora ya estaba cerrada una de las paradas, entonces tenía que irme a la parada que quedaba más lejos. Por eso es que les digo que tenía que cruzar una avenida entera. Y entonces me iba, hacía 2 paradas el metro, llegaba yo a mi casa y tenía que caminar 5 cuadras para mi casa. ¿Ok? Y eso yo lo hacía a las 2 y 3 de la mañana. Y yo no tenía ningún problema. Nunca me... ok, un día un bolo de un bar, me tiró como 7 picos y me dijo, hola preciosa, y me dijo todo lo que me iba a decir, todo lo que me quería hacer. Un dominicano, pensando que yo era gringa, me empezó a hablar en español y yo muerta de la risa. Eso fue lo más grave que a mí me llegó a suceder en Nueva York, ¿ok? Que un dominicano me tiró picos y me empezó a decir en español dominicano todo lo que me quería hacer, ¿verdad? Mire esa vaina, como va caminando allá, no sé qué, y yo atorada de la risa, ¿verdad? Eso fue lo más grave que a mí me pasó en Nueva York. Nadie me asaltó, nadie me violó, nadie me mató, nadie ni siquiera intentó hacerlo. ¿Ok? Entonces, número 1, la seguridad. Yo en Honduras no me atrevo a salir solita a las 3 de la mañana a montarme a un transporte público. ¿Será que estoy loca, verdad? Segundo, la infraestructura que ellos tenían. O sea, las calles, las avenidas, el metro, todo estaba actualizado, todo estaba al día, era electrónico. Yo tenía una aplicación en mi teléfono que me decía 1 minuto y 30 segundos para que venga el metro. Literal. O sea que ese nivel de infraestructura estaba. Teníamos además parques de recreación con canchas de fútbol, con canchas de basquetbol, con diferentes tipos de canchas. O sea que yo en realidad miraba que mis impuestos iban a un lugar. Yo miraba dónde estaban esos impuestos. Abogada, ¿por qué me vino? ¿Por qué me vine? Porque se enfermó mi mamá. Le dio cáncer a mi mamá. Por eso me vine de vuelta a Honduras. Y obviamente yo amo Honduras. Como ustedes no tienen una idea, yo amo a mi país y por eso me he quedado. Tanto así que me traje al gringo, ¿verdad? El gringo ahora vive acá. O sea que sí amo mucho a Honduras. Sí le creo que ame Honduras porque, como dicen los vacilos, este es el sueño de mi vida, vivir en Nueva York. Sí, esa es una canción muy conocida.
Puerto Rico, creo que es el que lo hizo, el Gran Combo de Puerto Rico, si no me equivoco, fue el que hizo esa canción. Pero sí, o sea, esos beneficios yo los miraba en obras, yo miraba dónde iban mis impuestos. Entonces, no, sí, obviamente me dolía pagarlos, pero no era como que yo sentía que los estaba botando todo ese montón de dinero, ¿verdad? Entonces, esas cosas es una de las cosas que a mí más falta me hacen de vivir justamente en Nueva York. No me hacen falta lo malcriada que era la gente, no me hace falta que uno les decía hola y no le respondían, que la sonrisa era para nunca sin falta. Esas cosas no me hacen falta de Nueva York, ¿verdad? Esa prepotencia de toda esa ciudad, eso no me hace falta para nada. Pero sí ver dónde se iban esos impuestos. O sea que me dolía pagarlos, pero yo al final del día no sentía esa ira por estar pagando esos 41%. Aquí es que aunque pague el 5% me da cólera. Aquí en mi vecindario, por ejemplo, toda la comunidad, toda la asociación de vecinos nos tuvimos que unir para mandar a aplanar las calles porque tenían más de 2 años y medio de no venir a hacer nada en las calles. Y después de los huracanes ya se imaginan cómo estaban estas calles, ¿verdad? Los carros chiquitos, yo tengo un Ford F-150, entonces no tenía mucho problema. Pero los carros chiquitos, cuando venía mi mamá a visitarme, por ejemplo, tenía que manejar a 2, porque si manejaba a 5 era demasiado y el carro pegaba en todos los baches que había. Fuimos a la alcaldía, hicimos las gestiones, hicimos acá, hicimos allá. Hasta nos llegaron a decir, no, hombre, si ustedes son de las comunidades ricas de acá, háganlo ustedes. Y entonces, ¿por qué estoy pagando impuestos? ¿Por qué yo estoy haciendo ese esfuerzo de pagar esos impuestos? ¿No? Entonces, esas cuestiones materiales también tienen que ver con que uno se quiera superar, con que uno quiera salir adelante, con que uno quiera comprar cosas mejores y más bonitas y tener acceso a viajar por el mundo, a comprar libros que son tan caros, yo lo sé, a comprar libros, a comprar obras de arte, a tener esos bienes materiales, a tener justamente ese descanso, esa vacación. Eso es importante que nosotros tengamos eso. Y la tercera cosa que nos dice considerando es que nosotros tenemos que poder llegar a un progreso, alcanzar, poder darle importancia a que todos podamos tener acceso o poder alcanzar la felicidad. Esas son palabras literalmente copiadas y pegadas de la Constitución de los Estados Unidos de América. No es broma. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Pursuit of happiness es alcanzar la felicidad. Copia, pega de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué significa alcanzar la felicidad? Alcanzar la felicidad significa que el Estado tiene que darle a usted todas las herramientas básicas para que usted pueda tener ese acceso a que usted pueda ser feliz. En otras palabras, no estamos garantizando que usted va a ser feliz. Y si no, recuerde cuántas cosas usted ha dicho de cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz. Y la tiene y no lo es, ¿verdad? Entonces, la felicidad es muy subjetiva, pero en cuestiones legales, cuando hablamos de alcanzar la felicidad, estamos hablando de condiciones que tiene que dar el Estado para que usted pueda tenerla. Sí, entonces eso justamente de los cuales estoy hablando yo de cuando vivía en Nueva York. Poder caminar a las 3 de la mañana en la calle, poder salir de mi trabajo sin sentir esa presión de la delincuencia. O sea, eso es parte de mi felicidad, eso es parte de mi paz, que yo pueda hacer esas cosas. Entonces, es dar las condiciones. Eso de alcanzar la felicidad es dar las condiciones en las cuales usted puede trabajar para llegar a ser feliz. Sí, y trabajar no en el sentido del trabajo formal, es en el sentido interno inclusive, que yo pueda tener acceso a salud mental, por ejemplo, que no sea tabú, que no, una de las cosas que yo más critico del Colegio de Abogados de Honduras, además de todos los que les critico por esta nueva administración, pero una de las cosas que yo más me quejo del Colegio de Abogados es que una de las razones por las cuales a usted le pueden revocar la licencia es si usted va a buscar ayuda. Los problemas más graves que tiene una persona. Divorcio, muerte de un hijo, muerte de un padre, que lo mataron, que la violaron, que la secuestraron, que están peleándose por tierra. Sí. Sí, entonces nosotros vivimos lo
Lo siento, chicos, se me cayó el internet. Estamos bien.